Bueno, pues buenas tardes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Sara Rabir Ran. Es el nombre espiritual. Significa el rayo de luz o de conciencia que crea la corriente meditativa. Me lo pusieron los maestros y la verdad es que me siento como muy sintonizada. Podéis solicitar vuestro nombre espiritual también, si estáis interesadas, me decís por privado, porque hay una canalización de gente que está en esta labor de entrega y con vuestra fecha de nacimiento y el lugar, bueno, toman unos datos en cuenta y en estado meditativo canalizan el nombre espiritual. También lo puedes hacer tú misma. Bien llegada, Lourdes. Si eres Lourdes Lurditas, estás conectada desde Madrid. Y si eres otra Lourdes, pues bien llegada también. Vale, voy a pasar a compartir una pequeña parte teórica para, bueno, entender un poquito mejor o poder nutrir esa parte, ¿no? Saciar esa parte de la mente que quiere conocer o comprender o razonar. Vamos a abrir el espacio a partir de mañana de la cuarentena de la meditación para la manifestación, como decía, con estos dos libros que voy a compartir o que vamos a compartir en el grupo de Telegram. Aquí coloco una frase de Neville muy inspiradora. Pone: consigue primero la conciencia de las cosas que buscas. Luego sigue como y deja el resto, ¿no? Y aquí es un poco la invitación a que a veces entramos en el deseo de querer conseguir una situación X y no se proyecta o no sucede porque estamos en un nivel de conciencia diferente. Y esto sucede muy a menudo. Sucede que estamos deseando vivir o queriendo vivir una realidad, una situación X y le ponemos mucha intención. A veces si haces un trabajo de decretar y de atención en proyectarlo, entramos en ese flujo de energía de la manifestación para conectarnos con ese estado de conciencia. ¿Qué pasa cuando no se manifiesta? Que nuestra conciencia vuelve a los patrones y creencias de la tendencia. A veces, de forma inconsciente, tenemos la creencia del no merecimiento, del no poder, el no valer, el no reconocer, el no ser reconocida o reconocido. Y todo este lenguaje interno está pulsando en contra del deseo que se quiere manifestar. Si tú estás si tú estás deseando una situación ideal, por ejemplo, un mundo en el que puedas circular libremente, respirar con total plenitud, el poder actuar y compartir la labor desde lo que mejor y más te apetece hacer, y lo proyectas y lo imaginas y dices, joder, ¿no? Qué guay, te sientes como en esa plenitud. Y no se da porque tu nivel de conciencia no está alineado con ese nivel de conciencia de esa versión de ti. Y esto es lo que nos invita Neville. Y en el libro, tanto Neville como Raymond Sansó lo explican, lo van detallando. Aquí son los dos libros que vamos a trabajar. Como digo, cada día de la semana yo iré subiendo en el canal de YouTube y en el canal de Telegram un capítulo narrado por mí. Y voy a facilitar los PDFs para que cada uno pueda hacerlo también a su ritmo. Aquí hay una frase de Raymond Sansó: en cada nivel de conciencia se afrontan trampas del ego y oportunidades para trascenderlo. Y esto es lo que os decía, en el espacio entre lo que deseas o lo que deseamos y en el lugar en el que estamos, en el presente, surgen toda una batería de retos que viene de la mente egoica. Retos como son el asumir o el reconocer, más que asumir, el reconocer qué patrones mentales, desde qué patrones mentales estamos funcionando, qué creencias son las que están sosteniendo mi nivel de conciencia, qué emoción. A veces no tenemos bien depurado el filtro de la mente y bueno, pues se proyectan, yo qué sé, yo por ejemplo recientemente pues una pelea
familiar con mi hija. Bueno, esto me puedo dar de latigazos o se puede tomar esa situación como, vale, ¿qué necesito ver yo de esta situación? ¿Para qué se presenta esta situación? Y es siempre para limpiar y drenar el subconsciente o el inconsciente. A nivel personal, a nivel familiar y luego también a nivel colectivo, a nivel de especie humana, que es lo que estamos viviendo, la situación general que hay en el mundo hoy en día. Y esto es porque pulsa una información o una frecuencia del inconsciente colectivo. Y aquí es muy importante, hay un capítulo del Código de la Manifestación que habla de un ejemplo, de un estudio que hizo un médico haciendo test de kinesiología y valorando cómo la frecuencia de la mente se asocia a un estado emocional y cómo ese estado emocional favorece los estados de sanación o de liberación y cómo frecuencias por debajo de esta vibran en emociones de ira, de autodestrucción. Y es súper interesante, esto ya lo podréis leer. Voy a hablar sobre las características básicas de la mente y luego relacionándolas con la meditación. Importante tener en cuenta cómo funciona la mente. A veces escuchamos yo sobre todo al principio, hace muchos años, se hablaba mucho de la técnica de poner la mente en blanco. Bueno, es una manera figurada de hablar o de expresar. Poner la mente en blanco, para mí, es muy difícil. Es muy difícil y no es el estado de buscar la mente en blanco. La mente es automática y está en continuo movimiento. Si la mente no se mueve, no funciona. Y esto la neurociencia nos lo dice con los estudios que se están haciendo continuamente en cuanto al funcionamiento de la mente. Y hay un ejemplo muy curioso en el que los ojos, por ejemplo, están en continuo movimiento. Vamos cambiando el foco de un ojo al otro. Si los ojos se quedaran parados, por ejemplo, por el consumo de drogas, no existe visión, no puedes fijar la imagen. Y esto es lo que le pasa a la mente. La mente la mente está siempre moviendo, se necesita del movimiento para su funcionamiento. Y es automática. De forma espontánea está continuamente recogiendo sensaciones, recogiendo información, registrando la información, procesando la información, clasificándola. O sea, esto y de todo lo que podamos ser conscientes de lo que estamos haciendo, nuestra mente está recogiendo información del espacio en el que estamos, de la temperatura, de sonidos externos, de la sensación del cuerpo, de si estás en equilibrio. O sea, una serie de información que es imposible tomar atención de ella. Así que es importante reconocer que su naturaleza es automática y es de movimiento, por lo tanto, vamos a aceptar como el funcionamiento que es para reconocernos en qué podemos hacer, dónde podemos. Nosotros no somos nuestra mente. La mente es la mente que conocemos como mente humana o mente limitada, es igual que el cuerpo. El cuerpo tiene una masa densa que se configura en los huesos, los músculos, los órganos. La mente también es cuerpo, aunque es menos denso, y de hecho tiene una estructura de funcionar. Dependiendo de la tradición, yo porque vengo de la tradición yógica y todo lo que os comparto es desde los estudios y la experiencia en diferentes disciplinas dentro del yoga, pero bueno, hay muchos mapas sobre el funcionamiento de la mente fuera del hinduismo, del budismo, el taoísmo, la medicina tradicional china y otras muchas corrientes filosóficas que dibujan el funcionamiento de la mente con un mapa. Y bueno, entendemos o podemos identificar que la mente tiene memoria, tiene capacidad de imaginar, de soñar, percibe emociones, o sea, tiene una serie de mecanismos que configuran un patrón de funcionamiento, con lo cual esto construye una pauta, una manera de funcionar y tiene una estructura.
Dentro de esta estructura, una cosa importante es que una de las características básicas como las otras de la mente es que va a buscar el contraste porque funciona mejor. Busca la dualidad. De hecho, almacena o capta la información por contrastes. Arriba, abajo, blanco, negro, dentro, fuera. Aunque todo forma parte de lo mismo, precisamente por esa capacidad de movimiento que necesita para funcionar, es que busca la dualidad, la polaridad. Así que no es ni bueno ni malo, es como es. Es aceptar, el reconocer, pues igual que podemos reconocer que las articulaciones, pues lo que nos permiten es en la movilidad de los diferentes miembros del cuerpo, pues la mente funciona de una manera que nos permite crear imágenes, y esto va a ser importante a la hora de la meditación, controlar la respiración, el crear espacios, ya que este movimiento continuo, bueno, todas estas funciones generan fluctuaciones en los pensamientos, en las ideas, es buscar que esas fluctuaciones de la mente sean más reducidas. Bueno, o que ese espacio entre pensamiento y pensamiento sea más amplio. Crear como espacios de vacío, espacios de silencio. Esto es en lo que consiste la meditación. Bueno, esto es parte de la información que os he compartido. Aquí este gráfico, que podéis encontrar muchos gráficos de este estilo en internet, la estructura de cómo se registran las ondas del cerebro en cuanto a la frecuencia y a qué estados emocionales o estados de conciencia están asociados. Y bueno, en el estado más alterado, estado gamma, es el poniendo en marcha todo el organismo. El cerebro regula el sistema nervioso central y es el que está como en estado de alerta. Cuando se sostiene durante un prolongado tiempo este estado gamma, pues puede surgir desde dolores de cabeza, desde embotellamiento, ¿no? La densidad y el sentir la mente turbia, el tener poca concentración, de la saturación. El estado beta es un estado que corresponde como a un estado de concentración, de trabajo. Y bueno, enfocas con menos intensidad que es cuando estás empezando a entrar en un estado de quietud y de armonía y equilibrio en tu cuerpo y en tu mente. Normalmente deberíamos de funcionar en esta frecuencia. Luego está el estado alfa, donde empezamos a entrar en estados de relajación. Aquí es cuando entramos en el periodo de sueño, por ejemplo, a soltar la musculatura. Igual que el cuerpo se expande, veis el gráfico que las ondas del cerebro también se hacen más ondulantes. El estado teta es el estado, o la frecuencia teta es el del sueño superficial, es la primera fase del sueño cuando entramos a descansar. Y aquí entramos en un espacio del subconsciente donde se pueden liberar imágenes, sensaciones, incluso información que viene almacenada en el cuerpo físico y en el cuerpo psíquico, de experiencias del pasado. En esta fase puedes entrar en reactividad emocional desde la psique. Aunque físicamente no estés viviendo la realidad, tu mente dentro de ese espacio está viviéndola, está reviviéndola. Y esto es lo bueno que tiene para poder hacer el trabajo que vamos a hacer de visualización y de meditación para la manifestación. La mente no entiende de pasado, no entiende de futuro, solo entiende de presente. Toda imagen que la mente identifica, la identifica en este momento y la vive como tal. Toda emoción que la mente reconoce, da igual que sea una emoción asociada a una experiencia que te pasó cuando tenías 3 años. En el momento en el que tú conectas con esa información, tu cuerpo empieza a vibrar desde esa emoción. Esto es importante
para trabajar en la liberación de esos traumas, de esa energía kármica, que la meditación que vamos a hacer, una de ellas va a ser relacionada directamente con esto, y también para tener la capacidad de proyectar y de conectar en la identificación con la emoción que queremos vivir, aunque no la estemos viviendo ahora, es como engañar al cerebro. Y esto es repetirlo y repetirlo y repetirlo, entrar en esa corriente meditativa. Y bueno, luego la frecuencia delta, que es el estado de sueño profundo donde se generan los sueños, el estado REM. En el estado de meditación sería el estado, por ejemplo, la frecuencia alfa sería como el estado de la interiorización de los sentidos, como a pesar de los ruidos y circunstancias que sucedan fuera, estás inmersa con todos los sentidos hacia adentro. En el estado teta o frecuencia teta sería el estado de pratyahara, que llamamos en yoga, que es el estado de concentración. El estado de pratyahara sería el alfa, el de la absorción de los sentidos, y el teta, el de la concentración, dhyana, el de estar absorta en ese espacio de viaje interior. Y el estado delta sería como el estado de conexión con lo que está más allá de ti misma, a través de ti, en un estado de meditación profundo. Bueno, aquí es un gráfico también de los niveles un poco representado de otra manera, en forma de arco, ¿no? Como de la frecuencia gamma entrando en la inconsciencia, en el estrés, en las reacciones automáticas y cómo, dependiendo, o sea, según va bajando la frecuencia, cómo se va manifestando, va funcionando una parte del cerebro diferente hasta llegar al estado meditativo. Aquí dentro de las fluctuaciones de la mente, como decía antes, básicamente lo podemos identificar como el me gusta y el no me gusta. Es lo que genera dolor o lo que genera no dolor. Y esto todo el mundo lo identifica, se asocia o intenta identificarse con lo que genera no dolor y huye de lo que genera dolor. Y esto es una cualidad que viene desde el cerebro reptiliano por supervivencia. Dentro de esta dualidad de dolor-no dolor, podemos reconocer 5 fluctuaciones principales que yo he asociado a las mentes personales, según la tradición del Kundalini Yoga. Una de las fluctuaciones es el conocimiento correcto, es lo que tú identificas como lo que es verdadero. Y aquí podríamos asociarla, o yo lo he asociado a la mente positiva, a la mente que todo se lo cree, que es atrevida, que se siente con capacidad de aventurarse a cualquier situación y es la que toma acción. El conocimiento errado serían los pensamientos que consideras que no son verdad, que rechazas. Y aquí lo he asociado con la mente negativa. Es la mente que sirve para protegerte, porque se llame positiva o negativa no tiene el contexto de bueno o malo, es la función que cumple. Y en esta mente negativa la función que cumple es la de protección. Entonces limita, niega los pensamientos o las emociones porque siente que ha de proteger. Y el trabajo meditativo es entrar en el equilibrio entre la mente positiva y la mente negativa. Ahora lo veremos, en la mente neutral. Otra de las fluctuaciones de la mente es la imaginación, el sueño y la memoria.